Hola, ¿qué tal familia de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad, gracias a Dios, queremos compartir con ustedes un video muy especial. Se trata de cómo poder tomar el tamaño o sacar la talla para poder realizar nuestras bonitas babuchas, que ya tenemos muchas aquí en nuestro canal, para diferentes tallas, ¿sí? Para un pie pequeñito, para un pie medianito como este, o para un pie estándar adulto como es este, que va del 35 al 38, ¿sí? Ustedes en los comentarios siempre me preguntan cómo poder sacar diversas tallas, entonces con este video yo les voy a mostrar, y con esta muestrita, cómo poder calcular los puntos para hacer cualquiera de los tamaños. A continuación, el paso a paso. Bien, el día de hoy quise grabar este video especial para cada uno de ustedes, ya que siempre en diversos modelos de babuchas que estamos realizando me preguntan cómo lo hago para una talla más pequeña, para una talla más grande, o de qué número es la talla que yo he realizado. Las tallas que yo realizo normalmente van de la 35 a la 38 o 39. ¿Por qué? Porque el tejido cede, ¿sí? Pero en el caso que ustedes quisieran hacerla para un pie más pequeño, como por ejemplo el piecito que tengo aquí, que es para 1,5 2 años, o un pie mediano que va del número 28 al 30, voy a darles el día de hoy un tip, un secretito para que puedan realizar cualquiera de los tamaños, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente: van a tejer una muestra de 20 puntos por 20 carreras o 20 hileras en la aguja y en la lana con la que van a realizar la babucha, sea del grosor que sea y las agujas del número que sean. Ustedes simplemente montan 20 puntos y tejen 20 carreras, ¿sí? Y luego, dependiendo del modelo que ustedes van a realizar, tendrán que ver cuál es el modelo y me dirán. Por ejemplo, si vamos a hablar de este modelito que tenemos aquí, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Si queremos saber cuántos puntos voy a montar para la base, tomo el piecito para el que voy a trabajar, mi muestra, tomo el piecito para el que voy a trabajar y mi muestra, y lo pongo aquí. Por ejemplo, en el talón, cuando voy a medir el largo que tiene el piecito, tengo que ir a la mitad del talón, ¿sí? Aquí. Y voy a medir. Pero siempre hay algo importante. Recuerden que la lana cede, así que siempre tengo que tirar un poquito. No voy a medir hasta donde va, sino tirando un poquito más, porque la lana cede, si no me quedaría grande. Y voy hasta la mitad de adelante, exactamente. Entonces miren, en este caso mi muestra tiene 20 puntos. Quiere decir que para poner todo el ancho de este piecito en la base yo necesito 40 puntos, porque de aquí hasta aquí es la mitad. Me faltaría esta mitad de abajo. Entonces, si la babucha que voy a realizar la voy a empezar por abajo y mi muestra alcanza hasta la mitad con 20 puntos, yo necesito 40 puntos, ¿sí? Para esta talla o para la medida que ustedes estén tomando, medirán con su muestra. Si por ejemplo el modelo es como en este caso, que se inicia por la parte de aquí, entonces, o de repente por la parte de aquí, ustedes medirán el lugar que necesitan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si queremos ver la altura, voy a tomar también mi muestra y voy a medir por este lado, a la mitad del piecito, ¿sí? Siempre a la mitad. Voy así y veo. Para este zapatito, estirando así, necesito 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos, ¿sí? Y como es el doble siempre, necesitaré 24 puntos para hacer este modelo o un modelo parecido para este tamaño de pie. Ahora tengo este, que es la botita, que también se empieza por la parte de aquí. Bueno, lo desdoblo y como ustedes pueden ver, tiene que ser bastante más largo que la canilla regular que va donde va la pulsera del piecito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mis medidas y un excedente más de cuánto más largo quiero que quede. Cuánto más largo quiero que quede, con mi muestra también lo puedo ver. Entonces, nuevamente, tomo el piecito para el que voy a hacer, lo pongo allí a la mitad y veo que hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos. Quiere decir que necesito 30 porque siempre trabajo con el doble. Y lo que quiero que salga hacia afuera, también yo lo calcularé. Si quiero todo este largo, por ejemplo, veo que acá hay 20, ¿sí? Entonces 30 puntos más 40 puntos serían 70 puntos los que yo necesito. ¿Por qué 40? Porque 20 de este lado y 20 del otro lado, ¿sí? Bien. Espero que se haya entendido lo que les quería enseñar en este caso. Lo importante es que ustedes con una muestrita de 20 puntos por 20 carreras
podrán calcular el tamaño para cualquiera de los piecitos, para cualquiera de las tallas, desde un bebé hasta un adulto. Podrán calcular siempre tejiendo un mostrario con las agujas y con la lana que van a trabajar, ¿sí? Luego, ¿cómo saber de dónde tengo que medir? Si voy a medir la parte de abajo, si voy a medir el costado, si voy a medir por delante. Eso dependerá del modelo de la babucha. Entonces tendrán que ver el video tutorial que hemos preparado con diversos modelos. Todos estos ya están aquí en nuestro canal. Y dependiendo de cómo me vean a mí tomar las medidas, ustedes trabajarán con su muestrita para ver cuál es el tamaño y cuál es la cantidad de puntos que necesitan. Espero haberles podido servir para que de esta manera puedan realizar todas sus babuchitas. Ya tenemos más de 25 modelos que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Hasta una próxima oportunidad, queridas amigas. Dios las bendiga.